cambiar. Yo quiero una pausa ahora. Yo quiero que hagan un close-up en esto que está aquí. Cuando se refiere lo que conocen los médicos, lo que se refiere de placa, de estudio de la cabeza, se refiere de algo bien delicado. Yo creo que presente también nuestro hermano, primero este y después luego el otro. Una tomografía de un estudio de la cabeza, de una placa. Vamos a esperar la llamada en un momento, en breve. Ahí se alcanzan a ver. Yo quiero que presente. Amén. Buenas, Dios bendiga. Se cayó la llamada. Yo quiero que el pueblo pueda entender, puede darle ya el cambio. Eso para que la gente entienda. Eso que se ve ahí, eso era un derrame sobre la cabeza de tu servidor que está hablando contigo. Amén. Sí. Amén. Dios bendiga. Amén, varón, Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. De lo que le estábamos presentando, eso fue un derrame celebrar que hubo en tu servidor, Denis Zapata, en el año 2011, iniciando el año, en el mes de abril. De ahí comenzó, ya pueden cambiarlo. Eso fue antes y después. Entonces quiero mostrarles de este tema porque hay una parte muy interesante. Cuando me llegó ese derrame, simplemente estaba yo gozándome en el templo de la iglesia, tocando unos instrumentos. Allí sentí ese dolor de cabeza tan fuerte que me reventaba. Y cuando me llevan a la clínica más cercana de aquí, hicieron unos calmantes y una cosa, pero el dolor seguía. Al otro día temprano me mandan a la clínica de ahí en Higüey, y me mandan a la clínica y me hacen un estudio de de la placa que acabo de presentarle. Y cuando encuentran un derrame cerebral, tuvieron que correr conmigo a la Plaza de la Salud. Quiero hablarte de este testimonio para que tú veas que de lo imposible Dios lo hace posible. Cuando me hacen el estudio, el primer estudio solamente fueron 42,000 pesos para saber qué era lo que había. Cuando encuentran, yo quiero que presente el director también una parte que tengo a donde hacen el estudio, lo que costó 38,000 pesos. Eso que se nota ahí en la pantalla, eso era el derrame de la vena. Puede ir cambiando. Cuando presenta la vena desconectada, partida, y comienza a botar sangre sobre mi cráneo. Cuando comienza los médicos, mi familia se turbaron, la iglesia se turbó, el pueblo, todo el mundo estaba desesperado, porque decían, a quien le da un derrame cerebral de esa magnitud, con una vena que se pueda botar sangre, es para perder la vida o quedar inválido o muerto. Pero el Señor tenía su propósito, puede cambiarlo. Cuando van que chequean ese estudio en esa clínica de la Plaza de la Salud, me hablan a mí de 800,000 pesos para hacerme el estudio de conectar esa vena y limpiar. Luego se preparan aquí, si pueden algunos notar los estudios que se hicieron sobre esto. Aquí está la cotización cuando me llevan entonces a otro estudio donde dice Secanó, que pueden notarlo. Ahí cuando me hacen el estudio y me dicen, bueno, se puede hacer mucho más económico, solamente en 551,094. O sea, más de $500,000 de pesos para hacer ese estudio. Y yo no lo tenía. Y mi familia y todo el mundo, ¿a dónde vamos a encontrar nosotros para poder hacer una operación de esa magnitud? Eso no hace mucho. Ahí está, por si alguno dudare. Por eso fue la cotización de la operación para hacerlo. Pero el pueblo de Dios se comenzó en oración. El pueblo de Dios comenzó a unirse en canales, en la radio, por la red, por internet, por Facebook. El pueblo clamando, dice, vamos a unirnos en oración. Vamos a llamar porque necesitamos a Denis aquí y Dios no va a permitir que se vaya. Y cuando se acercaba el día de Semana Santa, el Viernes Santo, fue un momento donde los médicos buscaron los aparatos, se fue Denis, ya no hay manera. Hicieron todo lo posible. Y me recuerdo que mi padre me estaba testificando, que estaba ahí al lado mío, que él dijo, yo sé que ustedes hicieron todo lo posible, podame hacer el último intento, como tú puedes hacer en esta tarde.
Cuando él dijo, déjame hacer el último intento, que pusieron los aparatos sobre mi pecho y ya se había ido los tactos, se había ido todo, el aire, se había ido la presión, el corazón se detuvo por el derrame, porque todavía no se había hecho el estudio y tenía ya 15 días interno en la Plaza de la Salud. Él puso la mano y dijo, Señor, yo creo en ti y tú me lo diste para llevarlo por las naciones, por llevarlo a predicar la palabra a través de la tele y en todas partes. Entonces todavía no se ha cumplido tu propósito. Cuando mi padre puso la mano y el pueblo unido en la iglesia Sostén Divino, juntamente con mi pastora Mayra, el pueblo se tiró de rodillas. Aún gente recién convertido, nuevo creyente, clamaba con lágrimas y decía, no puede ser, todavía hay tiempo. Señor, dale la vida. Ahí pude levantar y volver en sí. Y cuando el Señor, los médicos fueron para hacer la operación, no encontraron nada. Por eso le presenté 2 placas. Una estaba limpia y la otra tenía el derrame. Eso es para que tú entiendas y creas, hermano mal, que para Dios no hay nada imposible. Una de las cosas que Jesús hizo tanto milagro, no fue simplemente porque era hijo de Dios ni hijo de María, sino que se conduvo, oye, se le condolía con el pueblo. Amén. Cuando él veía gente paralítica, gente enferma, gente que no podían valerse por sí mismos. Cuando yo estuve allí en la Plaza de la Salud y allí en esos centros médicos, yo veía personas que en la mañana me ponían uno al lado y al otro día se lo llevaban para enterrarlo. Y a la izquierda me ponían otra persona y con esos mismos problemas, todos los casos que habían allí eran derrame cerebral y el corazón. Y allí eso me conduele hoy en día, que tengo que orar firmemente y orar y clamar por esa persona. Muchos niños que nacen con la cabeza desenformada, o sea, con un quebranto, con cosas terribles en la cabeza, que eso hay que orar fuertemente por las personas. Pero si tú no te conduele, evangelista, si tú no te conduele, pastor, si tú no te conduele, siervo de Dios, gente que claman y oran, ¿cómo tú vas a ver los milagros como Jesús hizo en aquellos tiempos? No es momento de pleito, ni contienda, ni de llevarnos en guerra de iglesia con iglesia. Es de unirnos, ir a los hospitales y cuando vemos a esas personas que se sienten con el corazón ancho, oye, el corazón con problemas, que no pueden respirar, niños con la cabeza, oye, de un tamaño fuera de su normalidad. Es momento de ir y visitar y ir condolido como fue Jesús y tocar esos corazones, esas vidas, esas cabezas para que Dios haga milagro maravilloso. Hermano Denny, hay algo que a mí me agrada, hay algo que me llena de gozo, porque cuando a usted le aconteció aquello que usted acaba de contarnos aquí a todo el pueblo de Bávaro y Punta Cana, hay algo que